Buenas tardes compañeros, gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con la conferencia Texturas que transforman el arte de los paneles 3D. Iniciamos introduciéndonos en la textura y la arquitectura, que es una manifestación artística que se utiliza para mejorar los elementos ópticos y táctiles de los edificios y su entorno. Las texturas intervienen en dos sentidos, el óptico y el táctil. Cuando hablamos del sentido óptico nos enfocamos más a patrones. Cuando utilizamos el tacto, pues ya son texturas que podemos palpar y podemos sentir los distintos volúmenes y los relieves. Ahora bien, también existe la arquitectura de la textura, que está definida por Vitruvio que debe de cumplir con tres palabras en latín, que es firmitas y utilitas. Para poder crear una obra arquitectónica, finustas debe de ser bello, firmitas debe ser algo firme y durable, y utilitas debe de ser algo útil. También vemos las texturas, también existen las texturas naturales, que no tienen un patrón definido, sino que es en sí la textura del material natural. Es más que todo lo encontramos en la madera. Ahora vemos la percepción visual y emocional de las texturas. Acá lo dividimos en dos, las texturas con ángulos y las texturas con curvas. ¿Qué nos va a provocar este tipo de texturas? Cuando hablamos de texturas con ángulos, esas texturas suelen provocar sensaciones de tensión, de fuerza, y también genera un efecto de agresividad. También pueden transmitir modernidad, energía, pero también se corre un riesgo de que sean incómodas al ser muy repetitivas o que sean muy puras. Esto debido a que nuestro cerebro lo asocia con alerta y atención. Entonces esto nos puede provocar cierto estrés visual y acción. Cuando hablamos de las texturas curvas, son texturas que provocan suavidad, fluidez y armonía, transmiten calma y elegancia y también reducen la tensión visual. Hablando un poco de la historia y la evolución, vamos a centrar en dos puntos: el origen, el siglo XX y el siglo XXI. Las texturas se iniciaron con las civilizaciones antiguas, ellos utilizando materiales naturales que tenían a su disposición, como lo es la piedra, el adobe, el barro transformado en ladrillos, también la madera, que lo vemos con artesonados y ornamentos, también la piedra caliza, el mármol, y si se dan cuenta todo viene de una simplicidad hasta una saturación. Lo vemos acá en esta fotografía donde está el estilo mudéjar, donde ya implementan cerámicas y ya existe una saturación porque ya hay patrones y hay textura. Tenemos la textura visual y la táctil. Luego tenemos el siglo XX, el boom de los materiales y la innovación, cuando ya se introduce el concreto y el acero. Se empieza a implementar el concreto en revestimientos en muros. También se empiezan a realizar el concreto con moldes. Y por último tenemos la intervención del brutalismo. Acá es a la inversa, que de más venimos a menos, porque las texturas ya son un poco más lisas y se resalta la textura del concreto. Y luego tenemos el siglo XXI. En este caso pues, nos vamos a enfocar en los paneles 3D y en el impacto que están teniendo en la arquitectura contemporánea. Actualmente hay diversidad de materiales de estos paneles, pero me voy a centrar únicamente en los paneles de concreto, los paneles antihumedad y los paneles de PVC.
Iniciamos con las placas de concreto, que son elementos elaborados con concreto, diseñados en relieves y texturas tridimensionales que permiten transformar visual y sensorialmente las superficies donde se instalan. Estas placas se realizan en serie con distintos moldes. Acá pueden visualizar algunos modelos que están disponibles en Guatemala, que tienen distintos tamaños, y al unirlos es que se forman la textura que nosotros deseamos aplicar. En cuanto a las placas antihumedad, son productos que tienen una estructura porosa, permeable, diseñados para dar salida a la humedad, debido a su exclusiva fórmula y a su proceso productivo. Estas placas están realizadas en yeso, con una mezcla de polímeros que lo que hacen es que tenemos nuestro muro con humedad, ya sea que venga del suelo, y lo que hace es que absorbe esa humedad y la evapora. Estas placas no es una solución a la causa de la humedad. Lo único que nos ayuda es a poder eliminar los efectos de la humedad, a no tener hongos, a no tener manchas, pero previamente a aplicarlas, pues se necesita tratar la causa de la humedad y poder darle el tratamiento adecuado. Estos son los modelos que podemos encontrar en Guatemala. Por último tenemos las placas de PVC. Son revestimientos ligeros fabricados en PVC, diseñados con formas en relieves y tridimensionales que aportan textura y volumen a las paredes. Su principal función es decorativa, nos permite renovar y personalizar los espacios de manera accesible. El de PVC es este que tengo acá. Las placas antihumedad y las de PVC vienen en formato de 50 centímetros por 50 centímetros. Las placas antihumedad no pueden fabricarse de un formato más grande porque eso las haría mucho más frágiles y tenderían a quebrarse. Las de PVC son un poco más resistentes, son más versátiles. La ventaja de las placas de PVC es su instalación. También se pueden realizar cortes incluso con tijera, con cuchilla. Las de antihumedad se pueden realizar cortes con pulidora o con cuchilla también. Ahora un poco de las técnicas de instalación. Previamente pues el muro debe de estar limpio, no debe de estar húmedo. En cuanto a las placas de cemento, pues se utiliza adhesivo cerámico. Y luego vemos las placas antihumedad, que es una instalación bastante interesante. Vemos acá el diagrama. Tenemos nuestro muro listo para poder aplicar la placa. Y acá, esta es la simbolización del pegamento. ¿Por qué? La placa antihumedad es de yeso y es porosa, lo que ayuda a poder evaporar la humedad del muro. El pegamento debe de ser del mismo material de la placa y se debe de aplicar en 4 puntos, en las 4 esquinas. Para el momento de poder aplicarlo en el muro, esto nos va a generar una cámara de aire que va a ayudar a que esa humedad se pueda transmitir a la placa y se pueda evaporar de mejor manera. Estas placas se recomienda que se apliquen en cercanías de ventanas y de puertas para que la humedad sea evaporada hacia el exterior, si no se quedaría en el ambiente. Las placas funcionan que cuando la temperatura está elevada mantienen el agua y cuando disminuye ellas evaporan esa humedad. También es muy interesante que las
placas antihumedad tienen una capacidad de absorción y estas van a depender de su fabricación. Si al momento de fabricar las placas, por ejemplo, se utilizaron 2 litros de agua, o sea, la placa contiene 2 litros de agua, se seca, entonces esa es la capacidad de absorción de cada placa. Y luego tenemos las de PVC, que pues no necesita mayor material más que un silicón industrial, un nivel que nos ayude a poder direccionar dónde vamos a colocar la placa, y ya incluso con la primera fila nosotros seguimos la secuencia y no lleva mucho tiempo para poder instalarla. Vemos acá lo de la instalación del PVC, medimos. También hay otra opción que es la que menciona el fabricante en esta caja, que es que se puede utilizar pegamento doble cara, pero solo si es 3M, porque si no, no es tan resistente y las placas de caja. Y también las juntas se pueden rellenar con el mismo silicón adhesivo con las que las vamos a instalar, y ese es el proceso de instalación de las de PVC, que es muy fácil y práctico. Cuando hablamos de los beneficios, pues todas las placas resisten la humedad por su forma, son acústicas, también son térmicas, son de fácil instalación, también son ecológicas. Hay una opción en el mercado donde son realizadas de material reciclado, pero la desventaja es que no son combustibles. También son económicas en relación a otros materiales. Son antifúngicas, son decorativas, son incombustibles, lo que nos hace que las podamos instalar en cocinas. También son pintables, todas las placas se pueden pintar. En cuanto a las placas antihumedad, se recomienda que al momento de instalarlas se espere 1 año para que el muro pueda terminar de evaporar toda la humedad antes de pintarlo. También se debe de administrar una pintura que sea porosa, porque si nosotros aplicamos una pintura que no es porosa, lo que va a hacer es que el muro ya no funcione y ya no evapore el agua correctamente. Entonces esa humedad se quedaría dentro del muro, lo que implicaría que el muro, las placas se cayeran. También son fáciles de reemplazar, más que todo las de PVC, que al utilizar el silicón con una espátula se retiran, se pueden cambiar y se puede aplicar ya sea otro material o bien cambiar el estilo que ya se tenía. También si se llegara a dañar alguna pieza, únicamente se reemplaza la pieza dañada. En cuanto a las desventajas, no se recomienda que se instalen en espacios donde son zonas de inundaciones, por lo mismo de que las placas de antihumedad tienen cierta capacidad de absorción del agua. Además, por la fuerza del agua genera movimientos, lo que genera que algún pegamento se despegue y tendríamos que reemplazarlas. También requieren limpieza constantemente, más que todo por lo menos 1 vez a la semana, porque si ustedes se dan cuenta, por las diferentes formas que tienen, pues sí albergan bastante polvo. También no se recomienda que se instalen en ambientes demasiado pequeños, por lo mismo que tienden a generar que se sienta el espacio más pequeño y se vuelva un poco estresante. En cuanto a las placas antihumedad, pues son frágiles ya que son de yeso, entonces se deben de manipular correctamente. No eliminan la causa de la humedad, pero sí nos ayudan a poder disminuir los síntomas que nos genera esto. También, pues como ya lo mencioné, se necesita una instalación profesional para que
la placa cumpla con todas sus funciones correctamente. Cuando utilizamos texturas, también vemos que necesitamos acentuadores de texturas. Algo primordial es la luz y la sombra. Podemos tener una textura, pero si no existe luz y sombra, la textura no la vamos a ver, ni podemos estar a unos cuantos metros y no vamos a notar que ahí hay una textura. Y la textura, en cuanto a estos paneles, se utiliza como un llamado de atención. Centrarnos en una pared, en un espacio, para que sea visualmente atractivo. Entonces, la luz y la sombra es un juego que puede, en cuanto a la luz, puede ser administrado de forma vertical o lateral, como lo vemos en esta imagen. También puede ser de forma ascendente, que es el más utilizado en fachadas, y también tenemos el efecto de la luz natural, que es que pues, nos dan las ventanas o alguna puerta que se encuentre cerca de donde nosotros lo vamos a implementar. También tenemos los colores y los tipos de pintura y acabados. En esta imagen podemos ver la pintura celeste, pero acá tiene un efecto mate y acá tiene un efecto esmaltado. También hay paneles que tienen textura de madera, que es un tanto difícil de manejarlo, pero combinado con muros verdes, entonces esta textura ya no es tan cargada, porque ahí tenemos textura táctil y textura visual. También tenemos el efecto metálico y también en la última imagen, que es el más aplicable en las placas de concreto cuando se pintan de diferentes colores, donde podemos utilizar una paleta de colores, hacer un degradado o utilizar varios colores. También vemos los complementos. Con las texturas, para poder resaltarlas aún más, podemos utilizar marcos, ya sea de madera o tabla yeso. También juega a nuestro favor la utilización de los muebles. Los muebles deben de ser implementados en un color sólido. Y esta es una ventaja porque acá perdemos el miedo a utilizar colores que sean muy agresivos, ya que pueden ser combinados y generar contrastes con las placas y poder pintarlas de diferentes colores. Ahora, ¿dónde podemos aplicarlos? Podemos aplicarlos en muros interiores, en muros exteriores y también podemos utilizarlos en techos. Aquí pueden ver la combinación de pared y techo. Entonces, acá vemos aplicado en cocinas, si se dan cuenta, esta es un efecto mate. Acá también es un efecto mate, tapitas. Entonces, en las cocinas es muy interesante que solo lo utilizan en pequeños pedacitos, ¿verdad? Para poder ir resaltando y que no se vea muy saturado. Acá tenemos unos ejemplos de salas, y igualmente, ¿verdad? Cómo juega con la iluminación, que es bastante importante para que puedan ir resaltando. También vemos cómo lo aplican con el mobiliario, colores un poco más fuertes, y acá pues lo mezclan con vegetación y madera. En sanitarios, también al ser antifúngicas y permeables, pues también nos ayudan en estos espacios donde existe bastante humedad. Y pues si se dan cuenta, estas placas son modernas y elegantes, ¿verdad? Entonces nos brindan otro ambiente a lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados. En los dormitorios también, si se dan cuenta, acá hay una paleta un poco más pastel, también mezclada con la iluminación. El color negro también, que es un tanto difícil poder utilizarlo. Tenemos acá también
estos son con efecto mate y en color blanco. Todas las placas vienen en color blanco para que nosotros las podamos pintar del color que más nos gusta. También tenemos, las podemos utilizar en oficinas, en ingresos. Si ustedes se dan cuenta, la versatilidad de las placas de concreto es que las podríamos fusionar con un muro liso. No hay necesidad de cubrir todo un muro, de saturar y cargar más estos ambientes donde se maneja mucho estrés. Igualmente aquí únicamente realizaron un cuadrado y le realizaron un marco con otra textura. Fachadas, como les mencionaba, la iluminación, ¿verdad? Cómo hace que esa textura resalte y se pueda visualizar de mejor manera. También vemos la iluminación natural, ¿verdad? El sol, cómo hace su efecto. Si ustedes se dan cuenta, en este pedacito donde hay sombra, no se puede apreciar bien la textura. En las escaleras, ¿verdad? En esas dobles alturas, también por lo general quedan lisas, ¿verdad? Entonces es como darle un plus a estos ambientes, y que también por lo general tienen iluminación natural, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a que se pueda visualizar de mejor manera. Y si se dan cuenta, pues no son ambientes que se sienta saturado, ¿verdad? Sino que es algo diferente. Ahora vemos acá cómo realmente las texturas transforman, que es el título de esta conferencia, ¿verdad? Entonces acá es una serie de imágenes de un antes y un después. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo importante es la iluminación, que se puedan implementar marcos. Este es una sala. Este es un espacio de comedor. Le dan un toque diferente y que también pues, lo combinan con vegetación y no se siente en ambientes saturados. Salas de espera, ¿verdad? Que usualmente la gente se tiende a aburrirse o las colocan muy simples y con cuadros, ¿verdad? Entonces es bastante, nos ayuda a que estos ambientes pues sean mucho más agradables. Acá vemos el antes y el después de una sala. Vemos acá la iluminación natural que también nos aporta, nos ayuda. Por este lado también vemos. Y vemos que el mobiliario también ayuda a que se pueda contrastar todas estas texturas. Acá tenemos un ejemplo de una escalera. Los dormitorios también. Y si se dan cuenta, pues son muy versátiles. Si tenemos un toma corriente, es fácil poder realizar los cortes y no queda rastro de ello. Para ello tenemos que quitarle el empaque, medir, realizar el corte, pegarlo y pues, posteriormente colocarle la tapadera. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Las de PVC son las más prácticas porque se pueden cortar incluso con tijeras. Acá vemos otro ejemplo de un comedor, que acá pues ya había cierta iluminación, ¿verdad? Pero cómo es que tiene otra perspectiva, cómo cambian los ambientes al implementar algo tan simple, ¿verdad? Que es un panel que nos genera texturas. Ahora vemos este ejemplo, que es una especie de cúpula. Y es otra ventaja al menos de los paneles PVC, que son flexibles. Entonces se pueden implementar en espacios que son curvos. Paredes también de pasillos para que
puedan tener ambientes diferentes y que no caigamos a lo usualmente, ¿verdad?, que es blanco, sencillo. Ahora, proveedores en Guatemala. Esta empresa que es Ecoplan, es la única empresa que maneja las placas antihumedad. Tienen alrededor de 10 diseños. También manejan las placas de PVC y también manejan las placas de concreto. Tenemos muro gris. Estas únicamente manejan placas de concreto. También está Semarco. Acá únicamente encontramos de PVC. Hay alrededor de 10 diseños. Hay disponibles aquí en Cobán también. Y aquí por también no maneja una gran cantidad de diseños. En cuanto a costos, tenemos a nivel nacional todas manejan un precio de 195, 145 el metro cuadrado. En cuanto a Semarco, hay una ventaja que cuesta 200 el metro cuadrado. En las demás empresas trae 4 placas y en Semarco cuesta 200 y trae 12 placas. Entonces sí hay una diferencia, pero únicamente encontramos el precio. Entonces únicamente eso sería. Yo quiero brindar su opinión de qué le parece este material, cómo aplicaría, les parece interesante. Como ejercicio en la cabecera de... Sí, eso iba a comentar, ajá. Principalmente lo he visto más en dormitorios y cocinas, ajá. Y en pasillos también para decorar, ajá, pero con una luz indirecta. Pero sí, es bonito, el acabado es muy bonito y práctico de colocarlo, porque al final solo es pegado. Ajá. Pero depende mucho de la cantidad, del tipo, de la textura también. Más que todo el relieve, Sí. por el efecto. Porque si no va a pasar lo que decía al principio, que puede provocar mucho estrés. Sí, yo en vacaciones fui a una casa en Guate que tenía era sala comedor, pero tenían 2 paredes con textura, pero como era un espacio un poco pequeño, se sentía uno como que algo atormentado en el espacio. Se va a caer. Sí. Sí, ese es el riesgo que se corre, ¿verdad? Entonces, para no caer a eso, ¿verdad? Entonces nos podemos auxiliar de los marcos para poder ir disminuyendo las texturas. También lo he visto últimamente en bancos, en agencias. ¿Por qué? Porque la textura es un llamado de atención, o sea, es una alerta. Entonces, ¿qué queremos ver? Colocándolo con la iluminación. Hace un mejor efecto de las texturas. Bueno, muchas gracias. Black tiene muy buenos diseños y todo, pero la atención Macizo. es malísima. Sí, cuesta que contesten y todo eso. Pero la ventaja que ellos tienen son las que tienen las placas antibólicas. Exacto. Pero aquí lo va a ir en persona. ¿Verdad? En persona. Sí, Joca, es tu experiencia. Estoy tocando puertas y puertas. Posiblemente tienen mucha demanda, es otro su perfil, ellos no les interesa contar su material. Lástima, porque hablando de neuromarketing, o sea, ellos sí quedan bajos en ese sentido, ¿verdad? Porque no saben manejar esa, no están aplicando. Sí, Semarco, pues lo tenemos ahí. Lo único es que debe ser, pero si yo quiero apoyarme en que me brinde un plus, que es el anti-moho, ¿verdad? O antihumedad, pues tengo que buscar la marca. Pero todo va a depender de la necesidad del proyecto, ¿verdad? Y qué es lo que necesitan. Pero se supone que desde el inicio, desde el cimiento, yo debo darle protección, ¿verdad? De hecho, cuando José lo mencionó, yo estuve investigando y principalmente por la tendencia que voy en madera, ¿verdad? Y hay mucha textura en madera en relación al 3D. O sea, se pueden hacer. Y yo le dije a Juan, a ver, si hubiera tenido material en la casa, hubiera hecho un panel, ¿no? Pero no tenía nada ahorita para hacerlo, porque me hubiera gustado traer uno así como muestra, porque sí se puede hacer también en madera, porque se hacen las piezas, por ejemplo,
de 4x4, de 6x6 pulgadas y ya se van armando un panel de... Pues uno tiene que evaluar, ¿verdad? Tiempo, costo. A mí me gusta mucho la madera, me encanta, pero madera en su naturaleza, ¿verdad? Así maciza. Hay imitaciones, ¿verdad? Como cuando nos tocó caer. Aquí algo que pesa mucho es el gusto, cómo manejemos nosotros. Sé que no somos diseñadores en interiores, por eso están los arquitectos con la especialidad en interiores que tiene la Mariana. Entonces tocamos la puerta con el profesional, me apoyas en todo el tema de interiorismo. Entonces ellos ya saben dónde dosificar, cómo colocar, pero nos da otra opción para ustedes, para los clientes. Claro, de aquí a un tiempo más van a venir otros materiales que van a suplir a este y que vienen mejorando eso, ¿verdad? La estética de los espacios. Cuartos que vimos la cocina, lo que es las emociones, ¿verdad? El tema de las emociones tiene que ver con todo eso, las texturas aportan en las emociones. Los espacios son un reflejo de las emociones que queremos manejar de las personas, las personas que van a estar dentro de esos espacios. ¿Quién no quisiera? Yo por eso le dije en chiste, pero en serio, me gustaría en la cabecera de mi cama el negro. Le feliz, a mí nadie me saca la ilusión, que me siento como una princesa ahí, ¿verdad? Le da un toque diferente, es elegante, pero tiene que invertirle tanta plata, es la decoración, el gusto para eso, ¿verdad? Le agradezco nuevamente por la intervención. Siempre busquemos eso, ¿verdad? Temas que sean innovadores, que estén en vogue. Aquí nos está trabajando bien, ya hay lugares que ya están utilizando esto, salones, restaurantes, ya están utilizando este material. Entonces ahorita ya no le tengamos miedo a meterle a lo que está ahorita en vogue. Que eso solo Ciudad de Guatemala, mentira, aquí ya se está haciendo. Desde que han venido empresas de Guatemala a ejecutar proyectos, han venido a cambiar un poco la mística esta del miedo a utilizar esos sistemas. Porque ya los ven ellos ahí y ya les da como más confianza. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente, Jocabet, y a ustedes por haber apoyado el día de hoy la actividad de Jocabet.